Temporada monofocal en la óptica Stella Ginchuk. Durante todo el mes de marzo, la óptica Stella Ginchuk te espera con descuentos de hasta el 50% en toda la línea de lentes monofocales para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Óptica Stella Ginchuk, Montevideo, Punta del Este. Y aprovecho y le agradezco a mi compañera Marta Walfre, que hoy me olvidé de mis propios lentes y me prestó los de ella, que casualmente tenemos el mismo grado de chicatez. Así que funcionan bien. ¿Qué otras cosas tengo bien? Bueno, volvamos al orden. Entonces, el muchacho, por favor, en el bloque anterior leía un mensaje que iba dirigido a ti, Federico Irazábal, donde una televidente, o un televidente, no me acuerdo, señalaba que estaban hartos de los discursos de retórica hueca, uso de esa expresión, retórica hueca, y que en definitiva prometen y queda todo en el aire. Respuesta para eso... Tiene todo el derecho el televidente o la televidente a discrepar, me parece bien. Cada uno tiene sus gustos. Creo de todas maneras que el discurso salió bien, es un buen discurso de asunción. Yo lo planteé desde una cuestión de gusto personal y desde algo que creo que es importante en este tipo de instancias que ayudan a construir lo que en la academia, y no me quiero poner muy en el tema académico, pero que lo que se conoce como el mito de gobierno, ¿no? Como generar una suerte de marca, de identidad de lo que va a ser la gestión, que se apoya en una buena dosis, digamos, de elementos simbólicos y discursivos que marcan un rumbo de lo que va a ser la gestión. Bien, hablando justamente de componentes más técnicos, Daniel Ríos, especialista en public speaking, sobre el discurso del presidente, entre otras muchas cosas interesantes, señala que de alguna manera, bueno, cuando se refiere al Mercosur, dice, ¿no? Trabajando por encima de las diferencias ideológicas, tiene mayor poder en el concierto internacional, dejó explícitamente afuera de la situación países como Venezuela o Cuba, ahorrándose un problema y logrando que su mensaje no se centre en algo que no considera fundamental. Si hubiera incurrido en esos temas, serían titulares de los medios internacionales hoy mismo. ¿Coincidís? Sí, ayer me tocó cenar con una delegación de diputados y dirigentes políticos latinoamericanos, entre los cuales estaba uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional de Venezuela, y estaba la embajadora representante del gobierno de Juan Guaidó en la Argentina, y fue una de las cuestiones que dejaron entrever, ¿no? De que no había habido una mención explícita a Venezuela. Y creo que esto fue exprofeso, es decir, el tema de Venezuela paga poco en materia de rédito electoral, pagó poco en la campaña. Sin embargo, me acuerdo que llegó a decir el propio Sanguinetti que la clave estaba en si es democracia o dictadura Venezuela, ¿no? Sí. El posicionamiento en cuanto al sentido ahí va a haber un democrático. cambio. Yo creo que el gobierno que estrenó el día de ayer va a hacer una referencia explícita a Venezuela como una dictadura, porque ya lo ha hecho al calificar a su presidente como un dictador y no invitarlo a la asunción. Pero ahí hay una diferencia importante en términos de relaciones internacionales y lo que ha sido la posición tradicional del Uruguay en la materia, que es la de no intervención, que tiene que ver con que una cosa es calificar a un gobierno como dictadura y otra es reconocer a un gobierno que está en cuestión, como el gobierno, digamos, autoproclamado. Hubo una reunión con la delegación de España donde una vez más aparece el diálogo como postura de salida ante esta situación. Con Talvi, ¿no? Talvi el rey. Claro, pero estamos hablando del gobierno electo y que en realidad da más con lo que había hecho el Frente Amplio hasta ahora, más allá de las declaraciones, que es la posición tradicional del Uruguay. Bien. El embajador de Venezuela pasó a saludar a la calle, ¿no? En el acto protocolar, ¿puede ser? No lo vi, no lo sé, pero puede haber pasado, sí, porque son los distintos representantes de los países con los que tenemos relación. Bien. Que a veces las relaciones en realidad, como debería ser, son relaciones entre estados más que entre gobiernos, y por lo tanto el embajador de Venezuela es representante del Estado venezolano, además de ser del gobierno, pero en primera instancia o una instancia superior es representante del Estado y del pueblo venezolano. Y bueno, no hubiera estado mal que hubiera pasado a saludar. Yo creo que el discurso fue tan pragmático y liberal que hasta mandó a la misma noche de la Asunción modificar el escudo en el Palacio de la Torre Ejecutiva. Eso también generó polémicas. Tan pragmático fue su discurso en cuanto a su lineamiento político que va a seguir, que hoy a la mañana ya estaba reunido con los 19 jefes de policía. Eso es lo distinto de este presidente en el análisis de los presidentes pasados, que tal vez todos coinciden en un discurso teórico de siempre recaer en los mismos temas, que la verdad que es el debe de la democracia, que es la pobreza, la inseguridad, el empleo, y vuelve el presidente también a reiterarlo, forma parte de su discurso. Por eso considero que fue un discurso bueno en cuanto a que habla incluso de la realidad de la reforma de la seguridad social, un debe
que hay que hacerlo ya y que en el mensaje incluso él se hace cargo y dice: voy a ser el primero que va a iniciar este periodo de negociación con todos los partidos políticos. La señal a su vez también es hacia todos los partidos políticos, considerando a todos por igual, de todos los pagos y de todos los colores, no solamente los de la coalición multicolor. Y utilizó muchas veces la oposición de conceptos en un pasaje del discurso. El discurso tiene como 3 o 4 grandes bloques. Uno de defensa de la democracia y la progresión de gobiernos democráticos de 35 años, ese es el primero, y de que la democracia es un elemento que hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo a través del diálogo y de la cooperación. Habla también de la rendición de cuentas, dice: los gobernantes somos inquilinos transitorios y de alguna manera nos debemos al pueblo, es una idea de servidor público. La tercera es ese uso de oposiciones para resaltar la unidad. Habla de, por ejemplo, habló en un momento de preservar los derechos de los presos, pero de quienes también se vieron afectados por la delincuencia. De preservar los derechos de los que tienen y los que no tienen, las minorías, romper etcétera. con la falsa oposición. Romper con esa ¿no? falsa oposición. Y si el cuarto estás a favor o en contra de una cosa, entonces quiere decir que estás a favor o en contra de la otra. Exacto. Y el cuarto eje fue todo ese discurso, ese cierre en torno a la libertad. Bien, Ahí ¿y se eso podría... no está bueno? Está bien estructurado, pero es yo una creo buena estructura. que incluso esto que ustedes apuntan, bueno, nos hubiese gustado escuchar. Después, cuando uno pasa raya, el discurso de la calle Pou es un discurso muy fácil después de pedir cuentas, ¿no? Porque creo que nadie se va a olvidar de que habló de los asentamientos, de que habló de la seguridad, qué cosas prometió concretas, y entonces creo que a la ciudadanía le da determinadas herramientas como para decir, bueno, esto fue lo que se prometió. Bueno, pero ¿se cumplió? jugó con alguna promesa con números concreta? No, pero me parece que lo estoy señalando como algo positivo. Creo que fue un discurso dirigido a esto es lo que vamos a hacer, estoy aquí presentando mi programa de gobierno, ya es en los hechos lo que voy a hacer a partir de mañana mismo, y me parece que a la ciudadanía le da herramientas para poder evaluar en qué dirección después eso tiene éxito o no. Fíjate, lo está haciendo. Él habló de la seguridad, se reunió con los policías. Después, el cambio de los símbolos patrios. Me parece bueno, porque nosotros tuvimos unos símbolos patrios que nos enseñaron a todos en la escuela. ¿Por qué lo habían cambiado? No queda claro. Entonces, que ponga el escudo tradicional. Es lógico. No veo por qué alguien puede oponerse a eso. Me parece bueno que el presidente se haga un discurso bien práctico, bien conciso. No se comprometió con cifras. Digo, ya han habido otros que dieron, nosotros vamos a reducir un porcentaje que nunca se dio. Acá habla de cosas, lineamientos generales. Y hoy se puso a trabajar. La verdad, lo felicito. Hay dos puntos pragmáticos en su discurso vinculados a la economía. Uno de ellos tiene que ver con el déficit fiscal, fue muy claro. Allí eso obviamente está incluido dentro de la ley de urgente consideración, en la rebaja de los famosos ya 900 millones de dólares, como un elemento para que la economía se revitalice. Y el otro tema, insisto con esto, porque no me parece menor, porque me consta además que por estas horas, y Federico lo mencionaba al comienzo, no solamente que no se han dinamitado los puentes, sino que por estas horas, en el día de hoy, en el día de mañana, en los próximos días, hay mucha gente revisando esos puentes de que no haya quedado ningún cartucho de dinamita por allí, que en algún momento puede haber quedado en alguna discusión. Y lo están haciendo en varias áreas vinculadas al funcionamiento de la dirigencia sindical en Uruguay, de los empresarios y del propio gobierno, tomando como base, entre otras cosas, el tema de la reforma de la seguridad social, que, insisto, fue mencionado en el día de ayer y no me parece un tema para nada menor. Bien, perfecto. Y después si tenemos que ir a cuestiones más simbólicas, retomando un poco la jornada en general. ¿Qué lectura se hace de la inmensa o imponente caballada que siguió la ceremonia y que llegó hasta la capital? Porque uno asocia mucho caballo, campo, tradición. Esa es una clara señal, digamos, en línea con la idea de unidad que promovió la calle, ¿no? Es decir, este es un sector que durante los últimos años de gestión del gobierno del Frente Amplio, sobre todo, se sintió muy excluido. Se sintió por fuera, surge el movimiento Un Solo Uruguay, hubo varias manifestaciones de ese movimiento, muy apoyado en la simbología de lo rural, de lo productivo, y creo que esto fue una demostración, en definitiva, de respaldo al presidente por parte de un sector que es tal vez la manifestación del clivaje más fuerte que hay hoy en el Uruguay. Nosotros somos una sociedad que no tenemos grandes diferencias en lo religioso, no tenemos grandes diferencias en lo étnico. Las diferencias más importantes que pueden establecerse en el Uruguay tienen que ver más bien con la contraposición del campo y la ciudad, o de lo rural y de lo urbano. Y el sector rural ha sido un sector un poco
castigado, que sintió que había sido castigado por el gobierno y al que Lacalle le habló mucho durante la campaña. No hay que desconocer, por ejemplo, que las giras presidenciales de Lacalle empezaron siempre por pueblos o ciudades de menos de 5.000 habitantes. Y eso es una señal clara al electorado al que se dirige y de buena parte el electorado para el que trabaja o al que quiere desarrollar o beneficiar en parte. Yo no dudo que un presidente gobierna para todos los uruguayos, pero todos los presidentes eligen poner el énfasis en determinados sectores. Tal vez el Frente Amplio, por su tradición, por su caracterización sociodemográfica, tenga una inclinación más urbana, más hacia el movimiento sindical, hacia los trabajadores de oficios y de tareas más urbanas. Bueno, el Partido Nacional tiene una larga tradición y vinculación con lo rural y no me parece poco lógico que esa marcha de 3.000 y algo de jinetes se haya dado el día de ayer. Bien, la última pregunta para todos. Pensando en el cierre del discurso justamente del presidente electo, que entendía como exitosa su administración, en tanto los uruguayos lograran al final de los 5 años ser más libres, ¿no? Bien, desde el Frente Amplio algunas voces plantean que no se trata de más libertad, sino de más derechos. La pregunta es si son conceptos antagónicos, libertad y derechos, Alfredo. No, no son antagónicos. Lo que pasa es que cuando uno habla solo de libertad, parece que se olvida de otra. Ahí la libertad también es libertad económica, ¿no? Es decir, poder tener necesidades básicas resueltas. Entonces, la libertad es muy lírica, pero en realidad muchas veces vos no sos libre si no tenés plata para darle a comer a tus hijos. Entonces me parece que hay una mística con respecto a eso. Yo creo que, vuelvo a insistir, me faltó el discurso de principios del presidente. Y más cuando se habla tanto de la grieta, en ningún momento apuntó a que él es ahora presidente de todos los uruguayos, los que lo votaron y los que no lo votamos. ¿Ah? Y me parece que ahí le faltó una pata, es decir, marcar eso, a decir, bueno, de aquí en más la sociedad apuntamos para esto, ¿no? Para que todos podamos estar juntos. ¿Conceptos antagónicos, libertad y derechos? No, no lo creo. Lo que sí creo es que en el Parlamento fue el discurso, insisto, de un político liberal y en la Plaza Independencia fue el discurso o los gestos de un político mostrando esas señales. Bien. No creo que no haya hablado de también, por supuesto que para ejercer la libertad hay que tener opciones. Cuando él habla de los derechos de todos, me parece que le está hablando a todos. Él mismo hace esa dicotomía y dice, bueno, a esta mitad y a la otra mitad. Justamente está tratando de hablarle a todos. Me parece que pasó por ese lado y creo que las libertades y los derechos no son antagónicos y estuvieron ambos, yo diría que en un pie de igualdad reflejados en el discurso. Bien, por aquí. El artículo 7 de la Constitución de la República consagra la libertad, que es un derecho constitucional. Por tanto, ese derecho de libertad de que todos los ciudadanos sientan de que un Estado no te obligue a una bancarización, que un Estado te permita ser libre e ir a una plaza y no estén las patotas como lo señala Larrañaga. Un Estado que te permita vos generar desde tu pequeña empresa y que no te asfixie. Un Estado que mire a las situaciones de pobreza y de asentamientos diciendo ustedes son libres para salir adelante y generar su propia riqueza. Eso se habla desde un derecho consagrado en la Constitución. No tiene que ver con... Muchas veces se confunde aquello de que hay que hablar de derechos y a veces son intereses que se usan los derechos para manifestar un interés político. Los derechos son derechos de todos y ese fue el posicionamiento del presidente. En los hechos, él hizo el énfasis en el tema de la vivienda. Yo creo que acá lo que quiere decir es que ha habido una hiperinflación de algunos derechos por encima de otros. Entonces, los derechos tienen la contracara de la responsabilidad y las obligaciones, que no nos podemos olvidar, por un lado. Y por otro lado, me parece que apunta a eso de que muchas veces los uruguayos no somos tan libres de hablar porque estamos embretados en un discurso políticamente correcto que hace que algunas personas puedan sentirse limitadas al momento de expresar sus ideas. Yo lo tomo por ahí. Bien. Sí, coincido que son complementarios, ¿verdad? Son dos conceptos históricos, ya ni siquiera estoy hablando del discurso de ayer, históricamente complementarios porque es verdad que no podemos exhibir o reivindicar la libertad si las personas no tienen la libertad de una vida digna, por decir lo básico, lo mínimo. Por eso también, a modo, si bien yo encuentro que fue un discurso muy pragmático y tal como dice Vero, yo entiendo que es un discurso que uno no puede poner blanco sobre negro para después pasar raya.
También entiendo que, así como dije, con inmenso respeto, que a mí me faltó una referencia explícita a los conceptos de verdad y justicia a los que ha adherido el presidente, ¿no? En campaña. No venía de la nada el asunto. También a mí me faltó, pero esto admito que es un tema muy personal mío, una referencia específica a nuestros niños, los niños del Uruguay, y en particular los que viven en pobreza, que recordemos de todas las franjas etarias del Uruguay, donde hay más pobreza es en los niños. Y me parece que ese asunto, por derecha o por izquierda, todavía no ha sido saludablemente solucionado. Bien, reflexión final de nuestro invitado, por favor. Bueno, el debate entre igualdad y libertad... Entre libertad y derechos, ¿no? Si eran conceptos antagónicos. No, libertad y derechos no, pero digamos, hace 25 años más o menos, Norberto Bobbio, que es uno de los politólogos teóricos italianos más brillantes de la ciencia política, publicaba un libro llamado Derecha e Izquierda y establecía una diferencia conceptual, ¿no? A la derecha privilegiando la libertad sobre la igualdad y a la izquierda privilegiando la igualdad, muchas veces en detrimento o en sacrificio de las libertades. Y ahí está esa tensión. Y este no es un gobierno de izquierda, por tanto es más razonable que privilegie la libertad sobre la igualdad. En un país con la matriz bayista y estatista y igualitaria que tiene el Uruguay, nos suena muchas veces difícil ese discurso que algunos han calificado de meritocracia, ¿no? Y de favorecer, y entiendo que es verdad, uno si no logra satisfacer sus necesidades básicas o no las tiene aseguradas, nunca es completamente libre. Y entonces creo que va a tener que administrar esa tensión para que al final, ojalá todos, como él decía, podamos sentirnos más libres al final de su gobierno, pero también más iguales o mejor o en mejores condiciones. Esto daría para muchísimo más, por supuesto, pero acá tenemos que despedir a nuestro invitado, Federico Irazábal, sociólogo, comunicador, especialista en consultor en comunicación política. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el día de hoy. Nosotros hacemos la última pausa, Marta te voy devolviendo los lentes y ya venimos. Entre la nieve